La lingüística é unha ciencia que fixo descubrimientos espectaculares sobre la naturaleza del linguaxe humano e de les lingües, pero esto non llegó a la xente. La cultura general de la xente e de les élites en materia lingüística está allancada nel siglo XIX. En materia de lingües, la cultura general de la xente e de les élites sigue allancada en creyencias equivocaes y en supersticiones muy superaes por los descubrimientos de la lingüística científica. La sociedad refuga el racismo. Nadie cree que el supremacismo racial tenga fundamento científico. Pero a día de hoy, la sociedad non refuga el racismo lingüístico. La mayoría sigue pensando que la superioridad d'unes lingües sobre otras tiene fundamento científico. Una parte de los lingüistes, de las personas que estudian les lingües, toleren y mesmamente promueven intromisiones ideológicas nel exercicio de la so profesión. La lingüística cuenta ya que demostró que todas las lingües del mundo son esencialmente iguales, que non hai lingües superiores ou inferiores, lingües mellores ou peores, lingües máis aptes ou menos aptes. Pero este descubrimiento non forma parte de la cultura general de la sociedad, en parte porque muchos lingüistas profesionales siguen esparciendo socialmente prejuicios y boberíes que se consagren na enseñanza y nos medios de comunicación. Del punto de vista de la ciencia, non hai lingües superiores ou inferiores. Del punto de vista de los derechos lingüísticos, non hai lingües que dean máis derechos que outras. Esto é un fraude. Non hai derechos lingüísticos de primeira e de segunda. Eso é un concepto primitivo que hai que ir superando. Todo lingüista profesional tiene el deber de non esparder nes aules, nos micrófonos ou nas redes sociales creencias absurdas alrededor del lenguaje humano y de las lingües. Los lingüistas estamos obligados a esparcer la nuestra ciencia al resto de la sociedad. Estamos obligados a curar de la ignorancia lingüística al resto de la sociedad. Las personas que trabajamos en el estudio del lenguaje y de las lingües tenemos que dejar de esparcer boberías alrededor del lenguaje y de las lingües. Una ciencia sin enfotu. Ensayo sobre la deserción social de la lingüística científica. Ramón d'Andrés Díaz Madariaga. Premio Máximo Fuertes Acevedo de Ensayo 2021.